Este es el momento del mensaje. Alabado sea el nombre de Dios. Dios le bendiga a todos en esta mañana. Le damos las gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí para alabar y glorificar su nombre. Y a la misma vez agradecerle porque nos da esta oportunidad y el privilegio de hablar de su palabra. En esta mañana, amados hermanos, vamos a hablar de la palabra de Dios. No era yo el mensajero de hoy, pero el hermano que le tocaba, tuvimos que cubrirlo en esta mañana, ya que se le presentó algo causa ajena a su voluntad. Así que, una vez más, sean muy bienvenidos todos a este lugar donde adoramos y glorificamos el nombre de Dios. Quiero solicitarle al hermano Oscar Fermín que ore por mí para que sea Dios que me use en esta mañana. Con el propósito de alzar su nombre, Señor, a sea la gloria por los siglos de los siglos. Te presentamos al hermano Robert Luis, oh Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo que tú le uses, Señor, para la edificación de la iglesia y para gloria y honra tuya. Permite, Señor, que los que estamos aquí podamos escuchar pacientemente y que podamos recibir tu palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas y acercarnos cada vez más a ti. Oh Señor, si alguien no te conoces aún, permite, oh Dios, que en este día pueda acercarse a ti por medio de el mensaje de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Usa a nuestro hermano conforme a tu voluntad para la edificación y la gloria de Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo oramos y te damos las gracias. Amén. A modo de introducción a nuestro tema de esta mañana, vamos a estar leyendo una historia de reflexión que dice de la siguiente manera: un hombre caminaba cada mañana por el mismo camino para llegar a su trabajo. Era un camino largo, pero conocido. Un día, sin aviso, encontró el sendero cerrado por completo. Un gran letrero decía: camino clausurado. Molesto y confundido, el hombre se quejó. Este camino siempre ha sido mi ruta. ¿Por qué ahora no puedo pasar? Sin otra opción, tomó un desvío que nunca había recorrido. El nuevo camino era más largo, lleno de piedras y curvas. El cansancio aumentó, el sol golpeaba fuerte y el hombre pensó en rendirse. Mientras caminaba, murmuraba: si hubiera seguido mi camino de siempre, no estaría pasando. Al final del trayecto, al llegar a lo más alto de una colina, vio algo que nunca había visto antes. Desde allí se podía observar todo el valle, un paisaje hermoso que el camino antiguo jamás le había permitido contemplar. Más tarde, supo que el sendero habitual había colapsado y que, de haber seguido por allí, habría sufrido un grave accidente. Entonces, entendió que el camino cerrado no fue un castigo, sino protección. El desvío no fue una pérdida de tiempo, sino una oportunidad para ver algo más grande. Así es muchas veces la adversidad en nuestra vida. Cuando Dios permite que un camino se cierre, no es para dañarnos, sino para guiarnos por una ruta que no entendemos en el momento, pero que tiene un propósito mayor. La adversidad no significa que Dios haya abandonado o nos haya abandonado, sino que Él está dirigiendo nuestros pasos hacia algo mucho mejor. El tema de esta mañana está titulado El propósito de Dios en la adversidad. Y está basado en la historia de José, que se encuentra en Génesis capítulo 37 hasta su capítulo 50. En base a estos textos bíblicos, vamos a estar viendo este mensaje de la palabra de Dios en esta mañana.
Muchas veces, amados hermanos, nosotros creemos que la adversidad es señal de abandono de Dios. Cuando llegan las pruebas, el rechazo, la injusticia o el dolor, solemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? Pero la historia de José, narrada en los capítulos 37 hasta el 50 del libro de Génesis, nos enseña una verdad profunda, y es que Dios no solo está presente en la adversidad, sino que la usa para cumplir su propósito en nosotros. José no vivió una vida fácil, pero sí una vida dirigida por Dios. Primer punto, amados hermanos. Dios tiene un propósito aun cuando no lo entendemos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 37, los versículos del 5 hasta el 11. Génesis, capítulo 37, los versículos del 5 hasta el 11. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esto es palabra de Dios. Aquí podemos ver, amados hermanos, que José recibe estos sueños de parte de Dios, y ya Dios aquí le estaba mostrando el futuro que iba a tener José. Pero en ese sueño, Dios no le muestra el proceso que él tenía que pasar hasta llegar hacia donde Dios ya tenía determinado donde él iba a estar. Muchas veces nosotros pasamos por muchas situaciones y en el momento no entendemos el por qué. Pero cuando Dios nos da la victoria, comprendemos cuál era el propósito que Él tenía para nosotros. Pero algo importante sucede aquí, amados hermanos, en lo que acabamos de leer. Dios le mostró el propósito, pero no le explicó cuál era el proceso que había de acontecer. El sueño vino antes del sufrimiento. Y muchas veces Dios nos da promesa, pero el camino hacia ella incluye pruebas. Las pruebas en nuestra vida tienen un propósito. Y el propósito de la prueba es moldearnos, es fortalecernos, es ayudarnos a seguir firme adelante, para que nosotros entendamos que Dios en medio de cada situación está con nosotros. Aunque humanamente hablando no lo podemos comprender así, pero si lo vemos en el ámbito espiritual, entendemos que Dios tiene un propósito para fortalecernos y ayudarnos a seguir hacia adelante. La adversidad no cancela el propósito, sino que lo prepara. En la adversidad ahí es donde nosotros nos vamos preparando. Dios nos va ayudando. Quizás nosotros tenemos un propósito y no se nos ha dado. Y entendemos que Dios no nos ha respondido o no nos va a dar eso que estamos pidiendo. Espere su proceso. Pase su proceso ahí. Espere el tiempo de Dios. Y usted va a comprender que en el momento que usted lo pidió, no estaba preparado para eso. Y el Señor, pues, le dio sabiduría para que cuando llegara ese momento usted lo pudiese recibir y estuviese apto para disfrutar de eso que usted le ha pedido en oración. Y eso fue lo que sucedió con José, amados hermanos. Y vamos a ver todo lo que pasó José, el proceso y hasta dónde Dios le permitió llegar.
Fue un privilegio llegar José hacia allí. La adversidad no significa que Dios nos ha abandonado. Génesis capítulo 37, los versículos del 18 al 28, vamos a estar leyendo ahora. Génesis capítulo 37, los versículos del 18 al 28, dice: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Recuerden que estuvimos leyendo los sueños que él tuvo y le contó a sus hermanos. Al él contarle estos sueños a sus hermanos, los hermanos ya tenían envidia. Y la envidia vino, hermanos, quiero hacer un aclarando aquí. La envidia vino y el odio hacia José fue por el favoritismo que tenía Jacob con José, que todo se lo daba a él. Entonces los padres aquí tienen que tener cuidado en esa parte. Si usted tiene 1, 2, 3 hijos, ámelo a todo de igual manera. Lo que usted le dio a uno, déselo al otro si se lo ganó. Porque esto puede generar entre los hermanos, puede generar odio. Un odio hacia los padres y un odio hacia los hermanos, porque están viendo que los padres solamente le dan amor a un solo. Y esto fue lo que pasó con estos hermanos. Y vamos a ver lo que ellos ya estaban preparando para deshacerse de José, porque era el favorito de Jacob. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aroma, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos en su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aquí empieza el proceso para José. Él está en su casa, todo bien. Pero al contar estos sueños, ya los hermanos prepararon todo. Uno de ellos le dice: vamos a matarlo y vamos a deshacernos de él. Pero Rubén sabiamente dijo: para que esa culpa no recaiga sobre nuestras manos, mejor vamos a tirarlo ahí. Cuando vieron esa compañía, lo vendieron a los egipcios. Y ya José está separado de su familia. Aquí entonces José es aborrecido por sus hermanos. A la misma vez fue traicionado, vendido como esclavo y separado de su familia. Y ahí empezó el proceso, pero José no entendía lo que estaba sucediendo. Él sabía que lo estaban llevando, pero él no sabía para dónde es que iba él. Y sus hermanos, vemos que prepararon todo esto, amados hermanos, para deshacerse del favorito de Jacob. Fue un proceso en el cual inició a partir de ese momento para él. Pero a pesar del proceso que él estaba pasando, hay una parte que vamos a estar leyendo más adelante que dice que Jehová nunca se apartó de José. Amados hermanos, esta historia cuando la leemos, podemos entender claramente que no importa la situación más difícil que estemos pasando, el Señor está ahí con nosotros. Por más problemas que lleguen a nuestra vida, el Señor está ahí con nosotros.
Quizás en el momento que estamos pasando esa situación, entendemos que Él se apartó, nos dejó solos. No, Él está ahí. Solamente es cuestión de nosotros orar para que Él nos dé la salida a ese problema y a esa situación que ha llegado en nuestra vida. Humanamente hablando, todo parecía perdido para José, pero aunque José fue rechazado por los hombres, nunca fue abandonado por Dios. Aunque el hombre nos rechace, Dios no nos abandona. Él nos recibe tal y como somos. Recordemos quiénes éramos nosotros antes, sin tener a Cristo, sin tener a Dios y sin esperanza en este mundo. Y aún así entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y a través de esa muerte hoy danos vida y una nueva oportunidad. Bendito sea el nombre de Dios. A veces Dios permite que otros nos fallen para enseñarnos que debemos depender solamente de Él. Dios usa la adversidad para formar nuestro carácter. Vamos a ir a Génesis capítulo 39, los versículos del 1 hasta el 6. Génesis capítulo 39, los versículos del 1 hasta el 6. Ya luego que José es vendido a esta compañía, vemos ya en el capítulo 39 que él se encuentra en Egipto. Y vamos a ver a dónde él entró cuando fue vendido. Llevado pues José a Egipto, Potifar, el oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Glorificado sea el nombre de Dios. Los hermanos planificaron, vamos a venderlo y vamos a salir de él. Pero Dios preparó ese propósito para él. Llegó allí y no muy bien llegó, lo designa como mayordomo de esa casa. Y el mayordomo, amados hermanos, es el que sabe de todo lo que se mueve ahí adentro. Nosotros, para poder entrar al Palacio Nacional, tenemos que hacer una serie de pasos para poder nosotros entrar allí. Y este hombre, José, llegó a un lugar en la cual quizá en ese momento era difícil para los que moraban allí poder entrar a un palacio. Y José pudo entrar. Pero vemos que primeramente llega a la casa de este hombre, de Potifar, y como vio la gracia de Dios, amados hermanos, cuando venimos al Señor todo cambia. Nosotros teníamos un semblante antes de venir a Cristo. Muchas personas no nos miraban como tal, nos aborrecían, pero ahora cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, todo cambió, la historia vieja pasó y aquí todo se ha hecho nuevo y muchas personas ven el cambio en nosotros. Por eso es que nosotros debemos ser ejemplo donde quiera que estamos. Y a donde quiera que nosotros nos encontramos, llevamos la bendición de Dios. Y es porque Dios está con nosotros. Inmediatamente llegó José allí, esa casa fue bendecida. Si nosotros vamos a la casa de un hermano, esa casa es bendecida. Si vamos a la casa de un amigo, esa casa es bendecida siempre y cuando reciban la palabra de Dios. Y esto fue lo que sucedió en esta casa, que mientras llegó José, al tener la gracia de Dios y Dios nunca apartarse de él, pues esa casa fue bendecida en ese momento. Entonces allí están sus hermanos. Bueno, salimos de él. José ya ahora va a pasar, como se dice, la 1001 por ahí. Y el Señor vino y lo puso a través de Potifar
como mayordomo de esa casa. Era el encargado de ahí y había que hablar con él lo que se iba a decidir. José llega a la casa de Potifar como esclavo, pero el texto dice algo clave: Jehová estaba con José. Y todos sabemos que un esclavo, para poder comer, tenía que trabajar obligatoriamente. Y si no cumplía con el trabajo que se le asignaba, esa persona hasta golpe le daban y lo maltrataban. Pero el Señor, aunque él era esclavo, nunca se apartó de él, y por esto era que él, todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿En qué lugar tenemos a Dios en nuestra vida? Es algo que debemos meditar cada día. ¿En qué lugar yo lo pongo? Cualquier situación que venga a nuestra vida, siempre mantengamos a Dios en ese primer lugar. No lo apartemos de ahí, amados hermanos. A veces queremos poner el problema muy grande y nos olvidamos que tenemos un grande que es todopoderoso. A veces no queremos afanar tanto, no queremos dejar llevar por las situaciones que llegan a nuestra vida y olvidamos que Dios está con nosotros. Pidámosles a Dios sabiduría y Él nos la va a dar. Y en todo lo que nosotros hagamos, pues Él nos hará prosperar. No estaba en el palacio, no estaba con su familia, estaba como un esclavo José, pero Dios estaba con él. La adversidad, amados hermanos, forma nuestra humildad, enseña la fidelidad, desarrolla la disciplina y revela la integridad. Ser fiel a Dios no nos eximes de la justicia, o sea, de la injusticia. Génesis capítulo 39, los versículos del 7 hasta el 20 vamos a estar leyendo. Génesis capítulo 39, los versículos 7 hasta el 20. Vemos que José está disfrutando porque ya es puesto como mayordomo de esa casa. Pero todos sabemos que el enemigo no se queda tranquilo. Y vamos a ver lo que le pasó a José estando allí. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Otro proceso más para José. José era de bello semblante y esta mujer se fija en ese semblante que tuvo José. Y aquí entonces hace un invento. Este hombre se quería acostar conmigo para deshonrarme.
Tú lo traíste, es hebreo, y mira lo que nos hace. Pero el hombre, Potifar, confundido en ese momento, hace algo injustamente y fue llevarlo a la cárcel donde estaban los presos del rey. Y allí está José sin saber lo que ha pasado. A veces debemos cuidar nuestro carácter, debemos cuidar nuestro ejemplo, debemos cuidar nuestro testimonio, amados hermanos. Hagamos como José, que cuando viene la tentación, salgamos huyendo. No nos quedemos ahí de que haciéndonos lo fuerte, que no nos va a pasar nada y que nosotros tenemos a Dios. No, no es eso. El enemigo es como león rugiente, es astuto y si usted se descuidó, lo va a devorar. José no esperó ni un segundo y dejó a esta mujer sola con la ropa ahí y salió huyendo, porque él lo que dijo: ¿cómo pecaría yo y haría este mal contra mi Señor? Aunque nadie nos esté viendo, amados hermanos, lo que hagamos, algo que deshonre a Dios, algo que no agrade a Dios, aunque el hermano no lo esté viendo, hay alguien que lo está viendo. Y ese es Dios, que todo lo ve, amados hermanos. Hacia dónde nos dirigimos, con quién hablamos, qué estamos hablando, qué nosotros hacemos, qué estamos practicando y cuál es nuestro día a día. Por eso debemos cuidarnos como cristianos, porque todo el mundo está viendo el ejemplo que nosotros estamos dando. Así que huyamos de las tentaciones y pidámosles a Dios que nos ayude a hacer siempre su voluntad, que nos libre de caer en el mal, tanto de recibirlo como de nosotros practicarlo. Bendito sea el nombre de Dios. José tomó una decisión en ese momento y fue honrar a Dios y huir del pecado, amados hermanos, pero termina en la prisión injustamente. Esto nos enseña que hacer lo correcto no siempre trae recompensas inmediatas. La fidelidad a Dios no evita las pruebas, pero sí garantiza su respaldo. La cárcel no fue el final, fue parte del proceso. Recordemos que en los sueños Dios le habló lo que iba a tener, pero no le dijo el proceso que iba a pasar. Tenemos que pasar por un proceso. Así como el oro pasa por el fuego para saber si es oro, es un proceso que debe de pasar, así nosotros debemos pasar un proceso también. Y allá vamos a comprender por qué Dios nos permitió pasar por todo ese proceso. Bendito sea el nombre de Dios. Dios sigue obrando aún en los lugares oscuros. Génesis capítulo 40, versículo 1 hasta el 8, vamos a estar leyendo. Génesis capítulo 40, versículo 1 hasta su versículo 8. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno con su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y lo miró, y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaba con él en la prisión de la cárcel de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vosotros nuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Allí está José, amados hermanos, en la cárcel. Estas dos personas tienen un sueño. Había uno que lo iban a matar y el otro lo iban a reponer nuevamente en su cargo. Eso era lo que iba a suceder. Y José, amados hermanos, interpretaba los sueños.
Y él le dijo, mira, a ti te va a suceder esto, a ti te van a degollar, eso es lo que van a hacer contigo. Y al otro le dijo, a ti te van a poner nuevamente en tu puesto. Y sucedió exactamente eso mismo, amados hermanos. Entonces, aunque José interpretaba los sueños en la cárcel, José no fue olvidado por el Señor. Y aunque él le dijo a uno de ellos que se acordara de él cuando el rey lo solicitara, él se olvidó. Pero Dios nunca se olvidó de José en ese momento. A veces sentimos que nadie nos ve y que nadie nos recuerda, pero Dios está trabajando en silencio. La demora no es negociación, es preparación. Alabado sea el nombre de Dios. Dios exalta a su tiempo a quien permanece fiel. Génesis capítulo 41, los versículos del 39 hasta el 41. Génesis capítulo 41, los versículos 39 hasta el 41. Dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Esto es palabra de Dios. Aquí, amados hermanos, podemos ver que en un solo día José pasa de la cárcel al palacio. Estando en la cárcel ahí, José pasa de ese lugar hacia el palacio. Y de prisionero a ser gobernador de Egipto, amados hermanos. Ahí se cumple el propósito de Dios. Lo traen de allá desde su familia, fue traicionado, vendido por sus hermanos. Luego lo ponen como mayordomo de la casa. Esta mujer se levantó contra él, sale huyendo. Luego injustamente lo llevan a la cárcel. Interpreta los sueños del panadero y el copero. Y vemos que luego pasa de la cárcel a ser el gobernador de Egipto. Alabado sea el nombre de Dios. Y él de ser olvidado pasa a ser instrumento de salvación. Si alguien se ha olvidado de usted, el único que no se ha olvidado de nosotros se llama Dios. Quizá hay alguna persona que usted hablaba antes, ya esa persona no habla con usted. No le dé mente a eso. Dele mente que Dios está pensando en usted y que cada día nos da una nueva oportunidad conforme a su misericordia. Hoy muchas personas no se pudieron levantar, nosotros sí, gracias a Dios. Y por esto debemos agradecerle a Dios que aún nosotros, siendo infieles, Él permanece fiel. Aún nosotros haciendo alguna cosa que no le agrada, Él siempre nos da la oportunidad para que nos pongamos a cuenta con Él. Así que seámosle fiel a Dios, amados hermanos, y vamos a ver cómo Dios nos va a bendecir cada día cuando nosotros permanecemos firmes haciendo la voluntad de Dios. La adversidad fue el camino y no fue el destino de José. El propósito final de Dios es bendición y salvación. ¿Cuántos lo creen así? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 45, los versículos de 5 hasta el 8. Génesis capítulo 45, los versículos del 5 hasta el 8. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haber vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Bendito sea el nombre de Dios. Me recuerda
la historia de Jonás. Él no quería ir a Nínive y el Señor usó los medios para que él se vaya para allá. A veces nosotros no queremos ir a un lugar, pero ya el Señor ha puesto espiritualmente que vayamos a ese lugar. Y vemos que los hermanos de José, bueno, ustedes se deshicieron de mí, me mandaron aquí, ustedes no me han vendido. Fue Dios que permitió que a través de ese proceso yo estuviese aquí. Y vemos cómo Él les dice, ya yo pasé por esto y ahora yo soy el gobernador de Egipto. El gobernador, amados hermanos. Aquí en nuestro país y en los demás países tenemos gobernadores. Son personas que nosotros podemos acercarnos y tienen un contacto directo con el presidente de la República, ya sea de aquí, de nuestro país, de otros países. Y eso fue lo que José tenía. Pero él tenía un contacto directo, era con el rey. Era con el rey, amados hermanos. Y estamos hablando de una persona que era muy difícil poder llegar hacia esa persona. Pero Dios llevó a José allí y vemos que todo ese proceso fue para prepararlo para que él sea el gobernador de Egipto. José declara a sus hermanos una de las frases más poderosas de toda la Biblia. No me enviaste acá vosotros, sino Dios. Nosotros nos movemos porque Dios lo permite. Nosotros podemos hacer cualquier cosa porque Dios lo permite. Bendito sea el nombre de Dios. José entendió que la traición tenía un propósito, el dolor tenía sentido y que la adversidad tenía un plan mayor. Y el plan mayor fue que él sea el gobernador. Lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo usa para bien. Bendito es el nombre de Dios. Génesis capítulo 50, los versículos 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, a mantener en mi vida a mucho pueblo. Recordemos, amados hermanos, que José, siendo el gobernador de Egipto, había de pasar 7 años de hambruna en aquel lugar. Y le encargaron que él sea el que repartiese el alimento a las demás ciudades que estaban por ahí, que iba a pasar esto, porque el lugar donde él estaba era el único lugar donde había producción. Y vemos que él se reencontró con sus hermanos allá, porque sus padres fueron, vayan donde su hermano que está allá y busquen comida, porque aquí no hay nada. Señores, amados amigos y hermanos, José nunca pensó vengarse por lo que ellos le hicieron. Más bien, ahí se mostró el amor que tenía José y lo que Dios le permitió lograr a través de sus hermanos. Y vemos cómo él le dice aquí, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. José todo lo dejó en manos de Dios y Dios se encargó de hacer su parte. Quizá en algún momento hemos tenido de parte de alguien ser traicionado o alguien nos ha hecho algo y nosotros llevamos eso ahí, amados hermanos. Hoy es el día que nosotros podemos deshacernos de todas esas cosas. No podemos seguir llevando ese rencor en nuestra vida, eso que nos atormenta y que no nos ayuda espiritualmente a avanzar en el camino de Dios. Dios, amados hermanos, cuando entregó a Jesucristo para que muriera por usted y por mí, vemos todo lo que Jesús pasó, despreciado, escupido y maltratado, pero el propósito de él se cumplió y fue darnos salvación. Y vemos cuando José se reencuentra con sus hermanos, José lo perdonó a toditos ellos y no le dio mente a la situación que él tuvo que pasar. En esta mañana, amado amigo, amado hermano, si está pasando por un proceso, soporta tu proceso ahí. Todavía Dios no ha terminado contigo. Y aunque tú no tengas una respuesta, Él en silencio está trabajando. No nos desesperemos.
El tiempo de Dios es perfecto y en cualquier momento vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. De muchas cosas el Señor nos ha librado y aunque no lo podemos ver, Dios obra de una manera especial. Y tenemos hermanos que tienen testimonio aquí. Me recuerdo de un hermano que ya está descansando allá en el seno de Abraham. Muchos lo conocían, el hermano Jando. Ese hermano, los médicos dijeron, usted lo que tiene es 6 meses y ya su vida termina. Y vemos que este hermano lo llevan a Estados Unidos y allá estuvo en un coma que no despertaba. Hermanos, el Señor obró de una manera milagrosa. Y este hermano duró mucho más de los 6 meses que los médicos dijeron. Es que Dios es quien tiene la última palabra. ¿Tú crees que todo se ha terminado porque viene un proceso? Tranquilo que Dios obra. A veces pensamos que cuando vienen las pruebas todo se terminó, ya no encuentro qué hacer. Pero Dios siempre prepara algo mejor. Pasamos el proceso y luego que pasamos el proceso, entonces nos da la calma. Bendito sea el nombre de Dios. Es como la tormenta. Mientras está la tormenta, estamos desesperados, no encontramos qué hacer. Cuando Dios permite que la tormenta pase, todo vuelve a la tranquilidad. Así que confiemos plenamente en Dios, amados hermanos. Depositemos nuestra confianza en Dios. Él no nos ha abandonado. Así que sigamos firmes, miremos a Dios siempre, caminemos con Él y prediquemos su palabra donde quiera que nos encontremos. Hoy hay un llamado para los amigos que están aquí. Quizás entiende que no hay oportunidad para ti por las cosas que has hecho. El Señor te recibe en esta mañana. No abandone esta oportunidad que Dios hoy nos ha permitido. Y así como José ha pasado muchos procesos, o pasó muchos procesos, así aguantemos el de nosotros también. Las pruebas tienen un propósito en nuestra vida y el propósito de Dios se va a cumplir tarde o temprano. Así que Dios le bendiga a todos en esta mañana y le damos la gracia a Dios por esta oportunidad. La paz de Dios. Gracias, Señor.